Chicos, buenas noches. Les ofrezco una disculpa por la demora de los videos. La verdad es que estaba buscando un tripié o una base para poder poner el celular y poder grabar de esta forma para que lo que yo dibuje aquí pues sea más fácil de ver y de entender para ustedes, ya que en la videollamada pues por la cuestión de la calidad de la misma o el tamaño igual de lo que yo dibujo en el momento, pues no ayuda en esa parte. Y pues estaba buscando, como les comenté, un tripié, una base para celular y pues se demoró un poquito el envío, pero afortunadamente llegó el día de hoy. Y por eso es que este es ese sería el primer video de varios que voy a estar subiendo y el del día de hoy sería como un resumen a grandes rasgos de la clase del pasado sábado, por si les quedó alguna duda, ¿no? Y también es para que los compañeros que se acaban de incorporar a la clase, pues no pierdan esa parte teórica, ¿no? Entonces, pues la materia como tal, bueno, bienvenidos obviamente a los nuevos compañeros. Me presento, soy el arquitecto Daniel Ortiz Sales, soy de la ciudad de Querétaro, aquí trabajo, no nací aquí, pero voy a estar impartiéndoles la clase vía remota de representación gráfica 1. Entonces, pues comenzamos. Como tal, la primera clase, pues el primer tema era respecto a las técnicas de dibujo, pero de forma, pues como muy general, ¿no? O sea, la importancia de... Entonces, pues prácticamente la representación gráfica es de donde parte, pues los proyectos. Es la forma en la cual nosotros, o sea, si tenemos una idea en nuestra cabeza, o sea, estamos aquí nosotros, ¿no? Y tenemos pues una idea, un foquito, pero nosotros no sabemos cómo representarlo, cómo plasmarlo, o sea, en papel, pues obviamente para más personas, o sea, para, no va a ser sencillo para ellos, pues entender, o sea, qué es lo que nosotros pues tratamos de, de decir. Esta parte de decir es más como, bueno, lo que nosotros queremos representar, ¿no? Entonces, pues esto representa pues un problema. Entonces, ¿cómo es que nos podemos auxiliar para evitar precisamente este gran problema? Pues es por medio de la representación gráfica, ¿no? La representación gráfica. Como ya les había mencionado, de hecho hice mucho hincapié en esta parte, en la clase, pues es de donde surge todo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente así como yo, mientras es que estaba hablando, empecé a dibujar estos ejemplos, pues muy sencillos, muy escuetos, pues a final de cuentas la idea es esa, o sea, lo que yo estoy hablando, representarlo para que para ustedes sea más sencillo entenderlo. Entonces, eh, o sea, no quiero tocar temas como de la historia, de la representación, bla, bla, bla. Eso supongo que más adelante en alguna materia sobre arquitectura lo van a ver más a detalle. Yo me voy a enfocar solamente meramente al concepto de representación. Entonces, pues, ¿cómo es que uno empieza a dibujar? ¿O cuáles son las bases, los fundamentos? Les comentaba que hay como tres principios, ¿no? Bien consolidados, que tenemos que es el punto como tal, el punto, tenemos la línea, el plano es o sea, obviamente si tomamos varias líneas y las unimos, pues tenemos un plano. Plano entiéndase como la superficie que está encerrada por varias líneas, ¿no? Y a la vez si juntamos varios planos, de hecho por eso subí la foto de esa como plantilla de un cubo, como cuando compramos en las primarias, ¿no? O en las secundarias, esos libritos donde vienen como varios volúmenes. Ya lo único que hace uno, pues prácticamente es recortar y pegar, ¿no? Entonces, se podría entender que eso es como la plantilla para hacer un cubo, que son varios planos, ¿por qué? Porque son varias líneas unidas, pero si yo recorto, bueno, si le pongo obviamente pues sus pestañitas, ¿no? Como viene, y si yo lo recorto y lo pego, pues ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener pues un cubito, ¿no? Para hacerlo más explícito todavía, voy a obtener esto, ¿no? Esto es, aquí se puede observar mejor.
tenemos líneas, inclusive los vértices pudieran tenerse como puntos a partir de donde empiezan las líneas, en un sentido horizontal y en un sentido vertical, como si encerramos 4 líneas, obtenemos un plano, que en este caso sería pues la cara del mismo cubo, y como si juntamos varios planos, pues obtenemos un volumen, ya sea un volumen eh, en este caso un cubo, o puede ser bien una pirámide, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces esas son pues las bases de la representación. Cualquier cosa que uno dibuja está compuesto por estas 3 cosas. Y de hecho, estos 3 principios pues los podemos encontrar en en varias obras arquitectónicas. Igual ahí al grupo les voy a subir algunas imágenes de algunos proyectos para que ustedes puedan decirme, o bueno, igual en la siguiente clase, como a modo de brevario, al inicio, les voy a poner algunas imágenes de algunos proyectos y ustedes me van a decir qué concepto consideran ustedes que rigió en ese proyecto, si fue el punto, la línea o el plano. Eso es sencillo por la composición del proyecto, de la obra. Pero bueno, entiendas el punto como la unidad básica. La línea es, digamos que es, si yo tomo un punto y deslizo ese punto, o sea, creo una línea, o si yo pongo varios puntos juntos, a final de cuentas, pues voy a conseguir lo mismo, ¿no? Es una línea. Entonces, el punto es la unidad básica, la línea defínase como el desplazamiento de un punto o la conexión de varios puntos, el plano como la conexión de varias líneas y el volumen como la conexión de varios planos, ¿no? Si dan cuenta, es como una escalerita y pues es muy fácil comprenderlo, ¿no? Ahora, el ejercicio de las líneas que les había dejado de tarea, precisamente esa fue la primera tarea 1. Más que nada practicar con ese tipo de... Un ejercicio muy sencillo para que ustedes vayan soltando la mano. Si es que no están tan acostumbrados a dibujar o que hace años que no dibujan de manera formal, pues tengo que decirles que si están estudiando arquitectura, la verdad pues sí va a ser pues requisito indispensable o sea, va a ser forzoso que vayan ustedes a verse obligados a dibujar a mano alzada en algún momento ya sea de su vida profesional o más adelante en su etapa de formación profesional. Entonces, ¿de qué iba la tarea? Pues muy sencillo, digamos, era tomar una hoja en blanco, tamaño carta o doble carta, el papel, o sea, cuando yo les mencioné hojas recicladas era porque pueden ser hojas que ya se usaron de un lado y que a lo mejor uno piensa que ya las puede tirar, pero pues las pueden ustedes aprovechar rayando del otro lado, ¿no? O sea, para que ya por lo menos ese papel no se vaya directo a la basura. Pero bueno, recapitulando, era tomar una hoja en blanco, dividimos justamente esa hoja en 4 partes eh, y comenzamos, ¿no? En el primer cuadrante era llenarlo con líneas verticales, tratando de que la separación sea menor a 1 centímetro y de preferencia que sean 5 milímetros. Si se dan cuenta, yo como lo estoy haciendo, o sea, de esta forma, y estoy siguiendo este sentido, ¿no? De arriba abajo. Yo les tracé estas flechitas, pero la verdad es que no es necesario que lo pongan en sus láminas. Solamente era como referencia de cómo realizar el ejercicio. Ya sea en la parte de abajo, bueno, esto era pues continuarlo, ¿no? Hasta llenarlo hasta acá. Esto ya lo estoy haciendo pues a la y se va, pero solo es para dar a entender la idea. En la parte ya sea de abajo o de un lado, era de abajo hacia arriba. Igual, o sea, que la separación sea pues delgada. ¿Por qué? Pues eso aumenta pues la dificultad. ¿Por qué? Porque ustedes se van a ver obligados a ser un poco más cautelosos con el pulso de su mano. Y también les sirve, ¿por qué? Porque tienen que educar pues su pulso. Y entiendo que hay personas que les cuesta dibujar pues algunas líneas rectas. Entonces estos ejercicios les ayudan un poquito a ir soltando. Inclusive véanlo como pues no una actividad que los estrese, o sea, de hecho es muy sencillo, lo pueden hacer, no sé, mientras están escuchando la televisión o la radio, bla, 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 ¿no? Su tiempo libre. Entonces, esto ahora era en un sentido de abajo hacia arriba y en la parte de acá ahora iban a ser horizontales.
Igual procurando que la separación entre líneas sea menor a 1 centímetro y de preferencia que sean 5 milímetros, ¿no? Entre cada línea. De este lado es en un sentido de izquierda a derecha y en el de abajo es igual líneas horizontales, pero en el otro sentido. Hacia acá, ¿no? Un tip, la verdad es que para hacer estas líneas derechas, o sea, no es tal cual como que recargue toda la mano, así tal. Yo tiendo a hacer esto, ¿se dan cuenta? O sea, como que recargo solamente mi meñique, porque es no sé, a mí me sirve como para equilibrar el pulso, porque si recargo la mano, me es más complicado, porque siento que tengo que mover todo el peso de mi mano. O sea, como deslizarlo y eso tiende a entorpecer el trazo. En cambio, si lo único o sobre lo cual yo me voy a deslizar es pues mi meñique, en ese sentido, eh, así tal cual, me ayuda pues a realizar como los trazos un poquito más derechos. Inclusive, si se están dando cuenta, pues me ayuda a inclusive a realizar trazos pues más cerrados todavía que los de acá y pues sigue manteniendo pues esa rectitud. Igual ustedes no se preocupen si están haciendo pues sus líneas y de repente se les va una chueca o casi se toca una con otra o si de plano se cruzan, o sea, ustedes esto ni siquiera o sea, lo borren. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues queda como registro de que de esa etapa de desarrollo, ¿no? O sea, es normal equivocarse, es humano. Y ustedes, o sea, lo que yo no quiero es ver láminas súper perfectas para decirles, o sea, wow, tienes 10, ¿no? No, o sea, al final de cuentas, lo que yo quiero ver es la evolución de esta habilidad del dibujo a mano alzada. Entonces, igual yo les había comentado el día, el día sábado, de que la intención no es yo dejarles pues muchas láminas. Esto ya depende más de ustedes. ¿Por qué? Porque es una clase más práctica, no tanto teórica. Ni tampoco pienso al final del curso dejarles los montonales de láminas para que ustedes hagan y que me envíen fotografías de lo mismo. A mí lo que me interesa es ver pues su crecimiento en este tipo de habilidad. Por eso es importante que, por ejemplo, pues estos errores, por así definirlo, no los borren, déjenlos. Porque al final de cuentas va a servir para hacer como un contraste entre el primer trabajo que hiciste con mano alzada y después de estar practicando, después de realizar los ejercicios de clase, como en estos, sé que es muy poco tiempo, son 2 meses, es muy poco, pero créanme que aunque estén en esos 2 meses, sí se va a poder ver ese avance en la lámina. Y esta tarea, bueno, ya regresando un poquito al tema de esta tarea, le repito, es como para soltar la mano, ir agarrando, ir tomando un poco de habilidad con el pulso y esta la tenían que realizar tanto en lápiz como con pluma. Eh, o sea, una lámina completa hecha con lápiz, solo a mano, nada de regla, por favor. De hecho, es muy evidente cuando lo hacen con regla. O sea, créanme que o sea, yo no tengo ningún problema si ustedes lo quieren hacer con regla. Al final de cuentas, yo les repito, o sea, los perjudiciados son ustedes. Entonces, pues no tengan miedo a equivocarse, no pasa nada. De todos modos, yo no voy a ser así el profesor súper estricto que por haber utilizado regla ya los voy a reprobar, pues para nada, ¿no? Al final de cuentas, la intención es que ustedes aprendan y pues que yo les pueda transmitir pues parte de mi conocimiento, ¿no? Entonces, en la segunda lámina, esta era como, digamos lo que es como la tarea 2. Ahora era igual la misma hoja, bueno, no la misma hoja, obviamente otra hoja, igual dividirla en 4 cuadrantes y ahora vamos a hacer líneas en diagonal. En este caso, o sea, igual que la separación sea menor a 5 milímetros. Otra cosa que se me olvidó mencionar, es importante que sus líneas empiezan de la división. Yo hace rato estaba haciendo como el dibujo como muy al centro, pero no, de preferencia para hacerlo un poquito más interesante, que nazca de aquí y que termine pues hasta el borde de su hoja. Y, tanto en la lámina de líneas horizontales y verticales. En el de diagonales sería ahora en ese sentido, en el otro sería ahora de arriba abajo, igual así, 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 así.
Les repito, no tracen las flechas, solamente es una forma de auxiliarme para la explicación. Y luego de aquí sería de arriba abajo, en este sentido. Y de aquí, pues obviamente en sentido contrario, ¿no? De abajo hacia arriba, en este sentido. Y igual, llenar los cuatro. Al centro, obviamente, va a llegar un punto en el que se van a cerrar, o sea, se van a hacer como muchos rombos. Igual esta lámina es a lápiz y a pluma. Se dan cuenta, son trabajos muy sencillos. O sea, si lo hacen una vez, pues bien por ustedes, pero obviamente la intención es de que ustedes pues sigan pues practicando, dibujando en sus tiempos libres. Por ahí una compañera, yo el viernes, digo el sábado pasado, hice como una recomendación de que empezaran a practicar dibujando cualquier cosa, puede ser ahí su recámara, algún mueble que tienen ahí, o salirse al patio de su casa y ver cómo es la fachada de su casa y dibujarla con lápiz, con pluma. O sea, ustedes siéntanse libres de dibujar, o sea, al final de cuentas aquí no va a haber una crítica. Pero le repito, o sea, depende de ustedes que se pongan que practiquen y que pues, le echen ganas. O sea, si terminan estas láminas, yo digo que ya ahora sí mañana voy a poder checar lo del Classroom, les voy a mandar la invitación. De cualquier forma, les encargo que si me pueden mandar sus correos electrónicos, debe ser de Gmail, tus correos electrónicos de Gmail al grupo, para yo poder enviarles la invitación ahí al grupo de Classroom y que ahí puedan ir subiendo las fotografías de sus láminas de la tarea 1 y de la tarea 2. Ahora bien, en el temario también se menciona, ya mencioné rápidamente pues la importancia de la representación. Ahorita ya partimos como con las bases de igual de la representación, los principios. Respecto al dibujo de ambientación, que es como se maneja en el temario, de hecho lo estoy viendo aquí en el teléfono. El dibujo de ambientación, pues es más como para complementar la representación, porque yo les comentaba de que puede ser una representación pues detallada o conceptual. Conceptual, que también puede ser llamada esquemática. Obviamente, la detallada, déjenme ver si por aquí tengo mi álbum que me había llevado a la clase pasada. Bien, por ejemplo, mmm, con algo detallado, o sea, me refiero, por ejemplo, a este tipo de dibujo, ¿no? Este lo realicé yo allá por el 2015. Por ejemplo, esta es una perspectiva de un auditorio de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro. El profesor nos llevó afuera del auditorio, nos dijo que buscáramos cualquier punto que nosotros quisiéramos alrededor del edificio y que lo dibujáramos. Al final de cuentas, yo me coloqué viendo como hacia esta esquina, pero ese dibujo fue hecho con pluma, una pluma de gel, de un punto pues muy delgado. Pero pues es un dibujo muy detallado, porque inclusive en la parte de las ventanas, o sea, me di el tiempo de hacer como el reflejo. Por ejemplo, aquí es como que se reflejaba un árbol, el edificio de enfrente, las sombras. Entonces esta es una representación pues detallada, que a final de cuentas pues cumple el cometido, que es dar a entender pues la idea, ¿no? Pero también tenemos la representación conceptual o esquemática, que esa como su nombre lo indica, pues el concepto, por así decirlo, es como la idea base. Entonces, al ser una idea base, obviamente no puede ser tan detallada. ¿Por qué? Porque aún no terminamos de concretizar esa idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto puede ser una idea o bueno, esto fue un dibujo X, pero más o menos para dar a entender la diferencia entre los tipos de representaciones. Esta es podría funcionar como una representación esquemática o conceptual. ¿Por qué? Porque a base de líneas muy sencillas, de formas muy simples, da a entender de que, pues, o sea, esto pudiera explicarse como que esa sería la forma base de la fachada, ¿no? De X proyecto.
Pero obviamente si la persona ya se toma pues el tiempo de detallarlo, ponerle ahí personas, ambientarlo con vegetación, con texturas, no solamente con líneas, pues obviamente va a enriquecer esa representación. Entonces, a grosso modo, esa es la diferencia, ¿no? Y yo les comentaba de que, pues por lo regular, la representación conceptual pues suele ser solamente a base de líneas, puntos o de planos, que si se dan cuenta, detallada también incluye eso, pero aquí ya metemos un poquito más de texturas, profundidades, eso igual ahorita más adelante se los voy a explicar. La conceptual puede ser solamente, por ejemplo, eh, si yo tengo, a ver, algo más, un poquito más complejo. Por ejemplo, yo tengo, pues no sé, este bochito, ¿no? Eh, y yo quisiera hacer un dibujo conceptual de esto. Pues a lo mejor si yo lo veo como como con esta vista, como tipo perspectiva, miren, si yo lo estuviera viendo como tipo así, pues a lo mejor mi dibujo base podría ser pues una curva, otra curva aquí, se cierra, otra curva acá, obviamente la salpicadera, una rueda aquí, otra rueda acá, termina con otra línea o otra línea acá y aquí la salpicadera, línea y línea, ¿no? O sea, esto es como muy conceptual. ¿Por qué? Porque así a grosso modo rápidamente es como, no sé, el dibujo de un bocho, pues rápido. Ahí está el bocho, ¿no? Aquí están sus parabrisas y sus retrovisores, ¿no? O sea, espero que se entienda la intención del dibujo. Y ahí está, o sea, es un dibujo súper sencillo, pero obviamente si yo me siento con más tiempo y lo detallo con texturas, obviamente, eh, si mi habilidad de dibujo ya es avanzada, no puedo o no hacer uso de instrumentos, pues, o de herramientas pues, auxiliares, ¿no? Como puede ser el caso de reglas, escuadras o siquiera una regla, ¿no? Para ir midiendo las dimensiones. Pero bueno, esa es como la diferencia. Se mencionaba ahí el tema de la observación, pero la observación la quisiera abarcar un poquito más adelante porque eh, eso va como más en cuestiones de perspectiva y, o sea, sí lo vamos a ver, pero un poquito más adelante porque ahorita no quiero confundirlos todavía. Lo que sí les puedo explicar en cuanto a observación son los tipos de planos, de vistas. Por ejemplo, si yo tengo este cubo y lo estoy viendo así, en o sea, digamos que tengo pues, la cara de arriba y las laterales, ¿no? Entonces, si mi persona está aquí viendo hacia allá, por ejemplo, digamos que este es como la carita, está viendo hacia allá, pues esta sería mi vista frontal. La vista frontal va a cambiar porque depende del sujeto, ¿no? Si yo tengo otra persona aquí igual que está viendo hacia este lado, bueno, para esta persona la vista frontal va a ser esta, ¿no? Que sería esta vista naranja. La vista de arriba, pues va a ser como una vista, pues superior, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Yo el sábado les decía como si estuvieran en la azotea y estuvieran viendo su patio, ¿no? Así como ven los objetos, esa es como su vista superior. Y de este lado sería como una vista lateral. En el dibujo técnico se maneja se maneja al revés, de hecho se maneja así, como invertido el cubito. Ahorita lo vuelvo a trazar, no se preocupen. Entonces tenemos tres ejes. Tenemos el eje Z, el eje X y el eje Y. O sea, entonces, eh, igual, para que lo ubiquen rápido, si ponen su mano en ese sentido, no, así. Así, si se dan cuenta, es como el eje X, el Y y el Z. Así tal cual está. Entonces, esos son como los planos. Si vemos igual, si tenemos la persona de este lado, viendo justamente utilizando este diagrama del dibujo técnico, utilizado en el dibujo técnico, tenemos que lo que estaremos viendo en el plano ZY sería la vista frontal, lo que estaremos viendo en el plano ZX sería la vista lateral, y lo que estaremos viendo en el plano XY sería la vista superior. O sea, a final de cuentas es lo mismo. O sea,
Espero que este dibujo se dé a entender. Si tienen alguna duda, igual a detalle el día sábado lo retomamos. Pero prácticamente sigue el mismo principio. Si nosotros estamos viendo el cubito de esta forma, digamos que este lado de aquí, de atrás, que es el que no se ve, sería el Z, este Z. Es que este diagrama está invertido al otro. El eje X sería el de esta parte de acá, que tampoco es visible. ¿Se dan cuenta? Son como los tres lados que nosotros no vemos. Y obviamente el Y sería pues este otro, ¿no? Que tampoco es visible. Pues tendríamos Z, X y este de acá Y. Entonces, Y, Z perdón, Y, X y Z, ¿no? Entonces, y lo estamos viendo así. Por eso es que yo les comentaba, si el sujeto está aquí, lo que ve en el plano Z con Y, que coincide que es ese de acá, bueno, en realidad sería el de atrás, pero si quitamos estas tres caras, nos quedan las tres de atrás, y esta de aquí es paralela a esta, entonces por eso es que se dice que esta sería la frontal. En el plano Z, que es esta de acá, con X, esta vista de acá atrás sería la misma que esta, entonces sería igual la vista lateral. Y en el plano que sería pues el y el X, si lo vemos desde arriba, pues sería mi vista superior. Esto igual más adelante, como es parte del dibujo técnico, y igual y más adelante lo vemos ya a detalle, pero pues estas serían como sus vistas. Regresando al cubo, que es como un poquito más digerible, pues tengo yo esta figura. Y pues si mi persona está arriba, esta sería la vista superior, la vista frontal, vista lateral. Tendríamos una vista inferior, que es la que no vemos. Por ejemplo, esta de acá, la cara verde, pues, no la estamos viendo. Que será la vista inferior. Tendríamos otra vista lateral. Que hay por lo regular si tu frontal es esta, obviamente tu lateral izquierda sería esta. Y tu lateral derecha, pues obviamente sería esta. ¿Por qué? Porque si lo estamos viendo así, sería el frente, ¿no? Ahí está. Lado izquierdo, lado derecho. Entonces, si lo colocamos en la posición en la que estamos analizando, sería lateral izquierda y lateral derecha. Y obviamente tendremos una vista pues posterior. O sea, que es lo contrario a lo frontal, ¿no? Igual es como en una casa, por lo regular tenemos dos fachadas, ¿no? Que es como la fachada frontal o principal y la fachada posterior, ¿no? Entonces, a grosso modo, estas serían pues las 6 vistas que tenemos pues en un plano, dependiendo del volumen, ¿no? Porque si es una esfera, pues ahí es un poquito subjetivo, porque como que no tiene caras bien definidas como lo sería este cubo, ¿no? Que es una figura regular. Entonces, bueno, con la parte de observación, ahorita nos quedamos con las vistas, ¿no? Los planos. Tenemos un plano superior, igual plano frontal, lateral izquierdo, lateral derecho, inferior y posterior. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema. Ya vamos como por la media hora. Igual quedamos que era el dibujo técnico con instrumentos y asimismo tanto el manejo como los criterios básicos. Antes de pasar igual al dibujo con instrumentos, pues es importante igual ver los tipos de líneas. Ya voy a borrar esto de la tarea 2. De hecho ya quedó. Ahorita le voy a dejar una tarea 3. La voy a explicar al final del video. Y por ejemplo líneas, ¿no? El punto, pues un punto va a ser el mismo aquí en México que en China, ¿no? Entonces las líneas es donde tienen varía su definición de acuerdo al tipo. Y eso es universal, o sea, prácticamente una línea continua, como su nombre lo indica, pues es un elemento continuo. En un plano, inclusive, ¿qué pudiera ser? Si yo estoy dibujando pues un sillón de frente, aquí están sus patitas, ¿no? Y aquí digamos que ese es el respaldo, ¿no? Y sus botoncitos. Pues todo está dibujado con línea continua, ¿no? Entonces la línea puntuada, esta línea puntuada, que no es punto con punto, de hecho se le llama puntuada, aunque lo mejor es llamarla discontinua. ¿Por qué? Porque son como si fueran muchos guiones. Guión, espacio, guión, espacio, guión, espacio, guión, espacio. Ese tipo de línea es utilizada
en el lenguaje arquitectónico para indicar vacíos, proyecciones. ¿Qué es un vacío? Por ejemplo, si ustedes tienen en su casa algún domo, algún tragaluz, pues digamos que ese es un vacío. ¿Por qué? Porque si uno se sube a la azotea, ve que ahí hay un hueco, ¿no? ¿Por qué? Porque está el tragaluz. Entonces, si estamos viendo, pues, les repito, está esto así, que es como, esta es nuestra losa, y estamos aquí nosotros, pues, como, como muñequitos parados en la azotea viendo. Pues tenemos que esto va a ser un hueco, ¿no? El tragaluz. Entonces nuestra losa tiene le falta algo, tiene un vacío. Entonces eso en planta, tanto es un vacío como es una proyección. Por ejemplo, en la planta de azotea, esto es viendo mi azotea desde la vista superior. Acuérdense del diagrama del cubito. Para eso es importante se aprendan las vistas. Esto es como si yo estuviera viendo mi casa como con un dron, ¿no? Así desde arriba de la azotea. Entonces tengo yo aquí el hueco del domo y obviamente pues lleva como su murito, ¿no? Alrededor. Y esto en el plano yo le indico con una cruz. Así una cruz de vértice a vértice. Si tiene más vértices, no sé si el domo es de una forma rara, pues igual solamente márquelo con una cruz. O sea, tampoco es de usted utilizar todos los vértices, solamente con que sea una cruz es más que suficiente. Eso indica, obviamente, el vacío, ¿no? De que existe algún vano. Yo el sábado igual les daba la explicación de lo que es un vano. En la arquitectura hablamos de sólidos sólidos y macizos, perdón, obviamente sólidos o macizos y vanos o vacíos, ¿no? ¿Qué es un vano? Pues es un vacío. Entonces, por ejemplo, un muro es un elemento sólido, pero si tiene una ventana, quiere decir que tiene un hueco, en otras palabras, tiene un vano, ¿no? Si nos damos cuenta, todo, o sea, cualquier construcción está compuesta por eso, por sólidos y por vanos. Entonces, en este caso, pues nuestra losa es el sólido y tenemos un vano, ¿no? Sólido y un vano. Y la representación del vacío, por ejemplo, en este caso, en la planta de azotea, para indicar que ahí va un hueco, que ahí está vacío, pues es con la X, como ya les había indicado. Pero si, los vacíos no solamente se representan en la planta en la que están, por ejemplo, si aquí en mi cocina, digamos que esta es mi cocina, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tengo pues aquí está a lo mejor mi estufa, tengo una barrita con unas sillitas y, y no sé, aquí el refri, ¿no? Esto es como igual, como si lo estuviera viendo mi cocina desde, o sea, pegado al techo. Entonces, y aquí al centro yo tengo igual un domo o un tragaluz. Pues ese tragaluz ya se indica igual en su contorno, en su perímetro, con esa línea discontinua. Tanto la forma del mismo tragaluz como la X. Esto quiere decir que hay una proyección. ¿Qué es una proyección? Es algo que está arriba de nosotros, que aquí no podemos ver, pero que es importante representar. Por ejemplo, si saliendo, digamos que esta es como la puerta, ¿no? Aquí está la puertecita, ¿no? Si uno sale de la cocina al patio, digamos que esto ya es la planta baja, pero es muy común pues siempre tener como techitos, ¿no? ¿Para qué? Para que si llueve, que el agua no pegue ahí directo en la puerta. Entonces, si yo estuviera viendo esto en planta de azotea, pues veo que está esta losa, que es la losa de la cocina. Y aquí tengo pues un techito, no una marquesina de concreto o un techito de teja. Entonces, el hecho de que en esta planta no se vean, no es, o sea, no me... Ay, ¿cuál es la palabra? Bueno, el hecho de que no se vea en esta planta no quiere decir que no la voy a representar. De hecho, sí lo tengo que representar y debe ser con una línea de proyección. ¿Por qué? Porque hay una proyección de losa. En este caso es una proyección de vacío. Casi siempre las proyecciones son hacia arriba, no tanto hacia abajo. No sé si hacia abajo hay un sótano, no se va a poner la proyección de que aquí abajo hay un sótano, no. No, no, no.
Solamente es hacia arriba la cuestión de las proyecciones. Y de hecho es preferible agregarles una, ¿cómo se dice? Una leyenda que diga proyección de losa maciza, o proyección de techumbre, proyección de volado. Porque eso va a ser importante. Prefiero explicárselos de una vez para su materia de, como tal, de diseño arquitectónico. Entonces quedamos que esta línea puntuada es o discontinua. Quedamos que era para proyecciones. Proyecciones que ya incluye pues volados, bla bla bla, ¿no? Por lo regular para eso se utiliza ese tipo de línea. Ahora dentro de las mismas líneas pues hay calidades, por ejemplo en la línea continua puede ser una línea continua delgada o bien una línea continua, ese tema sí lo traté yo el sábado, una línea continua pero un poquito más gruesa, ¿no? Y con esto, al hablar de, pues, de grosor, de espesor, pues hablamos de calidad. Esto se entiende como calidad de línea. Calidad de línea. ¿Y a qué nos referimos con calidad de línea? Pues solamente es darle como la importancia a determinados elementos en la representación. Yo les hacía un ejercicio muy rápido. Por ejemplo, si yo tengo igual en mi cocina, ¿no? Y hago como un corte horizontal, o sea, igual, la voy a volver a dibujar, de modo que se vea, pues está mi cocina, que en este caso va a ser bien chiquita porque la intención es que se vea pues el detalle. Digamos que mi cocina va a estar así. Va a tener aquí una puertecita que va a salir al patio. Aquí va a tener un paso libre que da, no sé, al comedor. Entonces de este lado yo tengo obviamente pues mi barra. Aquí va a estar mi tarja con su llavecita, en donde yo pongo mis trastes. Aquí voy a tener pues obviamente mi estufa con sus 4 quemadores y de este lado mi refri, ¿no? Entonces esta es mi cocina, ¿no? Entonces, si yo represento esto y le agrego, no sé, las medidas, porque es importante marcar de qué ancho es esta barra, o qué ancho tiene el hueco de la puerta, o el espesor del muro. Entonces, entre tantas cosas que más adelante van a ver que es importante agregar en el dibujo, pues va a ir entorpeciendo ¿por qué? Va a ir entorpeciendo el dibujo y va a dificultar la lectura del mismo. Entonces ahí es donde nos auxiliamos. Bueno, igual para hacerlo más interesante, digamos que enfrente de la tarja yo tengo aquí una ventanita, ¿no? Aquí está la ventanita, ¿no? Aquí se ve, ahí está el cristal. Es una persona que no sepa leer planos, solamente va a ver esto y no va a entender, o sea, a lo mejor se entiende que esto es una estufa vista desde arriba, pero esta línea de aquí, ¿qué? O sea, porque tengo 1, 2, 3 líneas. Entonces ahí es donde ya utilizamos, pues, nos auxiliamos de la parte de los grosores y tomamos esto, ¿no? En este caso es darle importancia a qué, pues obviamente a los muros. ¿Por qué? Porque son los elementos constructivos. Por lo regular, los elementos constructivos van a regir en el proyecto. Los elementos constructivos que en este caso se corten. ¿Por qué? Porque en una losa de azotea, que a lo mejor es completamente, digamos que esta es mi casita, ¿no? Una puerta, una ventana, otra ventana arriba y Sansan se acabó. Pero mi losa es así, plana, plana, no tiene nada arriba, no tiene ni siquiera como un murito o algo así. O sea, sí es completamente plana, como se ve aquí. Y yo la quiero representar en planta, pues voy a trazarlo tal cual, un cuadrado. Esta va a ser mi planta de azotea, porque le repito, sería en la vista superior. Esta va a ser mi planta de azotea, PA, planta de azotea. Pues va a ser así tal cual. O sea, aquí ya no va a haber necesidad de que yo remarque algo. ¿Por qué? Porque no se está cortando ningún elemento. En cambio, si yo tuviera aquí a la mitad, pues mi tinaco con su base, digamos que ese es el tinaco con su base. Aquí va a descansar mi tinaco rotoplas. Pues eso ya es diferente. ¿Por qué? Porque cuando ya lo trace yo en planta, pues o sea, sí va a haber un elemento al cual cortar. Por ejemplo, aquí ya se vería, pues obviamente con un grosor ya notorio, de que pues aquí está mi tinaco. O sea, tal cual un tinaco, pues como se ve de arriba, pues como por ahí un profe decía que es
nos dibujó esto y es como, ¿qué es? Y todo es un tinaco y nos dijo que era un charro visto de arriba, o sea, hay un chiste muy tonto, pero al final de cuentas así es como se representa, ¿no? Entonces, eh, ¿pero qué es lo que pesa en el dibujo? Pues estos dos muros de aquí que fueron cortados, ya el tinaco es lo de menos, ya uno le puede poner ahí tinaco de 1100 litros, ¿no? Tan tan. Entonces, con calidades igual más adelante lo vamos a ir viendo, pero tiene que ver con los materiales constructivos. O si estamos hablando de un dibujo, en este caso, no sé, de una fachada, entre más grueso sea como el contorno de algún elemento, por ejemplo en este caso, aquí tenemos la puerta, una ventana larga y aquí otra ventanita. O sea, si yo veo, esto es como si estuviéramos viendo una casa de frente, ¿no? Aquí está la personita parada. Igual así, con sus patitas abiertas, ¿no? Y aquí hay un arbolito, ¿no? Así hagan de cuenta, para que se entienda mejor. Si esta fuera como la fachada de mi vivienda, en este caso la línea gruesa, pues nos está indicando que este elemento va a estar más cerca de nosotros. Es como si yo tomo una foto y yo enfoco esta parte de la casa, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la cámara o el dispositivo? Que la va a volver más nítida y la parte de atrás se va a ver más borrosa. Más o menos es con esa intención. ¿Por qué? Porque digamos que en planta, si uno está viendo esto en planta, pues este elemento está así, ¿no? Este es su azotea. Azotea y la azotea, ¿no? Y aquí está el árbol este que dibujamos. Ese es el jardín, ¿no? Entonces, si yo estoy parado aquí viendo la casa, digamos que ese es como mi ángulo de visión, ¿no? Obviamente el elemento que está más cerca de mí pues va a ser este, que concuerda con este, ¿no? Entonces, como está más cerca, debo darle como esa importancia, ¿no? Esa prioridad. Entonces, también para eso sirve la calidad de línea. Hay otros tipos de línea, pero igual más adelante, cuando ustedes vean igual proyectos arquitectónicos, se los van a enseñar. Pero ahorita como base, hasta ahí lo voy a dejar. Eso es como los temas, las cuestiones más importantes. La calidad, que es más que nada, va más relacionada con el espesor. Y pues los tipos de línea. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, respecto a los... Por hoy le voy a dejar hasta ahí. Ya el día de mañana me voy a sentar con mis escuadras. Y porque ese es un tema un poquito más complejo, del uso de instrumentos. Igual les recuerdo que vayan consiguiendo sus escuadras, aunque sean unas sencillas, así de las que venden ahí en las papelerías, unas Baco. Lo importante es que las reconozcan, las utilicen, por lo menos para la clase, y que sepan por lo menos hacer trazos base con ellas. Son escuadras, un juego de escuadras, y por lo regular es, como ya les he explicado, una escuadra se le llama escuadra de 45, ¿por qué? Porque tiene dos ángulos de 45, y la otra escuadra se llama de escuadra de 30, porque tiene un ángulo de 30 grados, el otro lo tiene de 60 y pues, el ángulo recto que va de cajón, ¿no? Su juego de escuadras, lápices es importante. Lápices, ahorita ya no toqué este tema, pero bueno, rápidamente los lápices de dibujo se clasifican con letras, que puede ser una H y una B. La H es para los lápices de grafito duro y la B es para los lápices de grafito pues blando. Consíganse tres lápices nada más, que sea un lápiz H, ya sea, bueno, es que hay de distintos números. Ahí está el lápiz H, después tenemos, o sea, no hay uno H, porque ese 1H pues es el H. Tenemos el 2H, luego el 3H, 4H y así, ¿no? Creo que eso llega hasta el 6H. Entonces consíganse un lápiz H, el que sea, un HB, que es como el lápiz intermedio, de grafito intermedio, que el HB es el mismo que el lápiz del número 2. Es la misma calidad de grafito. Nada más que aquí pues nos lo venden caro, ¿no? O sea, suena pues feo, pero pues así es. Y un lápiz B, que igual puede ser un B, un 2B, 3B,
cómprense uno de cada uno, o sea, un duro, el intermedio que es de cajón y uno blando, para que ustedes dibujen y sientan la diferencia. Ahorita rápidamente voy a representar más o menos cómo estaría dibujar con cada uno. Por ejemplo, con un H, digamos que se vería como algo así, ¿no? Un B, pues más fuerte, más nítido, ¿no? El dibujo con el grafito. Y con un B, pues ya sería mucho más grueso. Y por lo mismo los B se desgastan más rápido porque se deja más grafito en el papel. Entonces, a grosso modo, esa sería como la diferencia. Entonces, consíganse tres, por favor. Escuadras, había hablado del escalímetro, ese tema, el escalímetro, mejor quiero hablar de él también con el tema de las escalas, eso lo vamos a ver más adelante porque es todo un tema y es importante que desde ahorita lo entiendan, porque cuando tomen clase de dibujo arquitectónico, bueno, ya de diseño, y si las clases siguen siendo online, se les va a dificultar mucho. Entonces, igual, no se preocupen, más adelante lo vamos a estar viendo. Y obviamente una goma, sacapuntas, de preferencia un compás. El compás igual, que sea uno de tornillo, que no sea nada más como, o llamado de presión, que son esos compás que tienen como una varilla en medio roscada, como una tuerca, y que uno gira o sea, esta madre de aquí, uno la puede girar y pues se va abriendo o se va cerrando el compás. Entonces, de preferencia, ¿para qué? Para que el compás mantenga pues la distancia y cuando uno esté trazando no se abra, porque luego cuando uno utiliza de los otros, que son como los sencillitos, uno traza y al hacer presión el compás se va abriendo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hagan de cuenta, empezamos así, y este es nuestro radio, y conforme vamos dibujando, ¡ay! Ya se abrió esta madre y ya nos quedó, o sea, disculpen la palabra, ya, o sea, ya ni siquiera quedó un círculo, ¿no? Quedó algo raro. Entonces, de preferencia, un compás que sea de presión, igual que no sea, pues, el compás de tal marca, o sea, uno sencillo. Prácticamente con eso ahorita vamos a estar empezando. Y pues, por hoy, perdón, su tarea, sí. Van a tomar, aquí sí pueden utilizar regla. Ahorita, permíteme, dejen primero lo dibujo. Van a dibujar esto con regla de lo más parecido posible. No les pongo medidas, pero pues ustedes usen ahí un poquito su lógica, o sea, que se vea proporcional a esto. Igual o sea, su escala humana puede ser esto. Si lo hacen así con un triangulito arriba, ya se entiende que es una persona, ¿no? ¿Y qué van a hacer con esto? O sea, lo van a dibujar y prácticamente ponerle texturas. Una textura puede ser en todo esto, o a lo mejor que nada más la textura vaya en la parte de arriba, o que de plano sea todo el muro, o que solamente sea en este sentido vertical, la textura nada más. O sea, van a ponerle texturas. Esa tarea ahorita va a quedar pendiente. ¿Por qué? Porque hoy no abordé el tema de texturas. Probablemente el día de mañana se lo voy a juntar. Voy a juntar ese tema junto con el de instrumentos. Pero ya para que más o menos vayan viendo de qué va la tarea. O sea, dibujen esta fachada sencilla y pónganle materiales, los que quieran. Pueden, de acuerdo a las texturas, pueden ponerle, pues, a lo mejor que aquí sea madera, con sus vetas de la madera, bla, 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 o con puntitos, de que sea un aplanado fino, bla, bla, bla. Entonces, este sería el dibujo. Le repito, no, o sea, no les pongo medidas. ¿Por qué? Porque también es importante que ustedes vayan desarrollando ese sentido de proporción, que eso es bien importante para su formación. Que desarrollen esa lógica de proporción. O sea, si ustedes ven esto, que cuando lo dibujen sea lo más cercano posible y que no sea como completamente, pues, lo contrario, ¿no? O sea, la puerta más grande que la ventana, o bueno, si se dan cuenta, esta puerta va en la misma línea de la ventana. Y que esta ventana sea más cortita, ¿saben? O sea, vayan desarrollando ese sentido de proporción. Y qué mejor manera de hacerlo que con este ejercicio de
pues, prácticamente, no es de calcar, pero es algo similar. ¿Sale pues? Entonces le repito, esto sería de texturas, pero va a quedar pendiente. Entonces por mi parte sería todo. Espero que haya quedado un poquito mejor el tema. Y pues nos estamos viendo, ¿eh? Saludos.